Acá están, ya están obtenidas. Y la diferencia nos da 499,8. Bueno, este valor de lambda es a la temperatura de 156,4, pero a la presión de 1 atmósfera. Y este valor obtenido es también a la misma temperatura, pero a la presión de 5,75. 5,75 aproximadamente atmósferas. Una atmósfera es, redondeando, prácticamente 1 kilogramo. Entonces, vemos que la presión no influye casi nada en cuanto a lambda, que es igual a delta H. Este valor ha sido obtenido de lo con Itojo, pero es para una presión de una atmósfera. Y este valor ha sido calculado a la misma temperatura, pero para una presión de 5,75. Entonces, eso justifica por qué, aun siendo la presión diferente a la que se halla el vapor, es bastante confiable utilizar lambda. La diferencia entre estos dos valores no es muy grande, casi nada. Entonces, podemos utilizar también esta expresión, o esa forma de cálculo. Bien, teniendo los datos, reemplazamos para encontrar el coeficiente H. Se trata de un solo tubo, por tanto n vale 1. Reemplazamos todos los datos que tenemos. Encontramos un coeficiente de 8.482,87. Reemplazamos en la expresión de calor condensado y recordemos que el área está en función de la longitud del tubo. Y de esa manera el calor por condensación queda en función de la longitud L. Igualando la expresión de calor sensible, despejando L, hallamos una longitud de 4,7 metros. Bueno, tenemos un problema propuesto que, bueno, sí, eso ya depende de ustedes, del interés de ustedes resolverlo. Si hay dudas, bueno, siempre están abiertas. Está abierta la posibilidad de que en las clases hagan las preguntas, las consultas necesarias para, para resolver las dudas que hubiesen cuando ustedes resuelvan estos problemas. Bueno, chicos, eso sería todo en la parte de condensación. En la parte de ebullición no hay muchos problemas. Como han visto, es un tema bastante complejo y hay más problemas en la parte de condensación, como este tipo de problemas que hemos visto. Entonces, eso sería por la clase de hoy y nos encontramos el día lunes de la siguiente semana. Bueno, eso sería todo. Entonces, hasta el día lunes. Bueno, tengo las 9:46. Empiezo clases en unos 2 minutos, por favor. Un pequeño respiro para empezar las clases con el segundo grupo. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, el día lunes.
Buen día, chicos del segundo grupo. Vamos a empezar la clase. Es un tema nuevo. Es el tema de condensación y ebullición. En los libros, los diferentes libros de transferencia de calor, estos dos temas se abarcan en dos capítulos diferentes. Hay un capítulo para condensación y otro para ebullición. En la materia, estos temas los vemos dentro de convección forzada porque existe alguna similitud, yo diría bastante similitud. En convección, ya sea natural o forzada, hemos visto que es importante la película de convección. Aquí en estos temas, en estos procesos, también aparece una película de condensado y una película de ebullición. Entonces, eso es lo común, por eso es que los involucramos dentro del capítulo de convección forzada. Los dos procesos con cambio de fase más comunes son la condensación y evaporación. Ambos se consideran fenómenos de superficie, al igual que la convección, ya que la transferencia de calor ocurre dentro de una película. Por tanto, se utiliza un coeficiente de transferencia de calor H para relacionar el flujo de calor con la diferencia de temperatura entre la superficie de calentamiento o enfriamiento y el fluido saturado. Entonces, esta expresión ya la conocemos, ¿verdad? La hemos utilizado. También es válida para condensación y ebullición. Entonces, en ese caso, H sería el coeficiente de condensación o el coeficiente de ebullición o cambio de fase. A es el área donde se forma la película, el área de transferencia de calor. T sub S la temperatura de la superficie y T sub sat temperatura de saturación del líquido, en este caso del vapor. En un diagrama temperatura-volumen específico, vamos a ver, a manera de hacer un repaso, lo que sucede con un líquido cuando en diferentes etapas llega hasta la condición de vapor sobrecalentado, y también vamos a hacer el análisis inverso. Entonces, es cierto que ustedes ya lo han visto en termodinámica, todo esto lo han estudiado con mucho detalle. De todas maneras, es bueno hacer siempre un repaso antes de continuar. Bien, entonces, esta línea que ustedes ven es una línea a presión constante o isobara. Entonces, el proceso que vamos a describir ocurre a presión constante. Empecemos por una condición de líquido subenfriado o líquido comprimido en 1. Vamos entregando calor a este líquido y llegamos a la condición de líquido saturado. A este punto vamos a llamar punto 2. La temperatura a la que llega este fluido también se llama temperatura de saturación. Temperatura de saturación. Luego, si continuamos entregando calor, empieza el cambio de fase. En este punto, el punto 2, el líquido se llama líquido saturado, porque todas sus moléculas son líquidas. Entonces, a medida que vamos entregando calor, el líquido va cambiando de fase, más o menos por la mitad. Podemos considerar que de la mezcla líquido-vapor, el 50% en masa, el 50% es líquido y el 50% es vapor. Seguimos entregando calor y llegamos a este punto donde
el 100% de moléculas están en fase de vapor, por eso se llama vapor saturado. Entonces, en este proceso, de 2 hasta este punto, que vamos a llamar 3, se cumple un cambio de fase, de líquido a vapor. En los equipos llamados evaporadores o calderos, para su diseño se toma en cuenta el proceso que se cumple entre 2 y 3, cambio de fase, por eso evaporador o caldero. Si continuamos entregando calor, ¿qué sucede? Llegamos a este punto 4, y este punto 4 se halla dentro de la zona de sobrecalentamiento o recalentamiento. Es un vapor recalentado. Entonces, en este proceso, la adición de calores ha transformado de una condición de líquido comprimido o subenfriado a una condición de vapor sobrecalentado o recalentado. Por tanto, identificamos diferentes, en realidad dos tipos de calores. En el proceso que se cumple entre 1 y 2, el calor entregado es un calor de tipo sensible. Es un calor sensible. ¿Por qué sensible? Porque cambia su temperatura. De 1 a 2 cambia su temperatura. De 2 a 3, este calor que se está entregando se llama calor latente. De 2 a 3 tenemos calor latente. A diferencia del anterior, se caracteriza porque la temperatura y la presión se mantienen constantes. En realidad, todo este proceso ocurre a presión constante, pero en esta zona, además de la presión, la temperatura se mantiene constante y es la temperatura de saturación. Entonces, la temperatura 2 es igual a la temperatura de 3. Luego, una vez que tenemos vapor saturado, al seguir suministrando calor, lo que hacemos es otra vez elevar su temperatura hasta llegar a la condición de vapor sobrecalentado o recalentado. Por tanto, el tipo de calor que se está suministrando es calor sensible. Es un calor de tipo sensible. Se cambia la temperatura del vapor. Calor sensible. Bien, entonces, de esa manera describimos el proceso que se cumple de 1 hasta 4. Ahora veamos el proceso inverso. Estamos en la condición de vapor sobrecalentado o recalentado. Queremos llegar a la condición de líquido subenfriado. ¿Qué tenemos que hacer al principio? Quitar esta cantidad de calor para que se transforme el vapor de sobrecalentado a saturado. Una vez que hemos llegado a este punto, que es el 3, seguimos extrayendo calor y condensamos. O sea que el cambio de fase ocurre solamente en esta parte. De vapor saturado, la extracción de calor va a convertir en líquido saturado. Seguimos extrayendo calor y podemos llegar hasta el punto 1, que es que está en la condición de líquido comprimido o líquido subenfriado.
Entonces, extrayendo calores, llegamos al punto 1, del punto 4 al punto 1. Bien, entonces lo que sucede en un condensador es el proceso de 3 a 2. Lo contrario de un evaporador, en un evaporador sucede el proceso de 2 a 3. Es cierto que en algunos equipos esta etapa de subenfriamiento también puede darse, pero es mejor separar las etapas y así de esa manera vamos a tener, por ejemplo, 3 equipos que pueden estar en serie. Un equipo va a eliminar el sobrecalentamiento, otro equipo, propiamente un condensador, va a transformar de vapor saturado a líquido saturado, y un tercer equipo va a enfriar de la condición de líquido saturado a la condición tal vez de temperatura atmosférica o temperatura ambiente. En uno la temperatura es la menor, entonces generalmente está relacionado con la temperatura ambiente. Entonces tendríamos 3 equipos: un eliminador de sobrecalentamiento, un condensador y un subenfriador. Pero lo que interesa cuando diseñemos un condensador es solamente esta etapa. O diseñemos un evaporador o un condensador, también se refiere solo a esta etapa. Estas otras etapas son otras, como se ve. Entonces se tratarían de otros equipos. Bien, entonces hemos hecho un pequeño repaso de lo que es el diagrama temperatura-volumen específico, indicando los diferentes cambios de estado. Aquí estamos indicando otros aspectos. Sin embargo, como los procesos de cambio de fase incluyen cambios en la densidad, viscosidad, calor específico, conductividad térmica del fluido, mientras se libera, en este caso condensación, o se absorbe, evaporación, el calor latente del fluido, el cálculo del coeficiente de transferencia de calor por evaporación y condensación es complicado, es mucho más complicado que para procesos de convección en una sola fase. Debido a esto, la mayor parte de los cálculos de ingeniería que tienen que ver con ebullición y condensación se hacen a partir de correlaciones empíricas. Vamos a ver, empezaremos con la condensación. Entonces, estos procesos son complejos de por sí. Se han hecho estudios, se ha hecho mucha investigación y tenemos ecuaciones muchas veces productos de experiencias, son ecuaciones empíricas, no tienen una base matemática clara, sino son más que todo experiencias. Entonces, lo que vamos a mostrar son esos resultados. Empezaremos con la condensación. La condensación es el fenómeno inverso de la ebullición. Ocurre cuando un vapor saturado se pone en contacto con la superficie a menor temperatura, formándose una película de condensado. El líquido que conforma la película es drenado por la gravedad o la acción del arrastre de la corriente de vapor. La rapidez de transferencia de calor depende del espesor y de la forma de la película. El espesor de la película depende de la rapidez de condensación y de la rapidez de remoción del condensado. Entonces, aquí tenemos en esta figura la representación de la película de condensado, o sea, en contacto con una superficie fría tenemos vapor. El vapor se encuentra a una temperatura mayor que la superficie fría. La superficie fría, es decir, esta diferencia de temperaturas, motiva
una transferencia de calor dirigida del vapor a la superficie fría, en ese sentido. Al perder calor, el vapor, como hemos visto en el diagrama, se da lugar a un cambio de fase. De vapor se convierte en líquido. Por eso que esta película es una película líquida o película de condensado. Entonces, en contacto con la superficie fría se forma una película líquida de condensado que va descendiendo, ya que por la posición de placa vertical fría, todas las moléculas de condensado van a ir descendiendo por la acción de la gravedad y nuevas moléculas se van a incorporar a la película y así continuamente hasta condensar, digamos, toda la masa de vapor. Entonces, dentro de esta película encontramos perfiles de velocidad, perfiles de temperatura. Ese es el perfil de velocidad. Es, como ven, es 0 sobre la superficie fría. Y llega a un valor máximo prácticamente sobre el límite o frontera. En el perfil de temperaturas, la temperatura menor es la temperatura de superficie y la temperatura mayor, como se ve, es la temperatura del vapor. Entonces, el proceso de la condensación no va a ser igual para superficies verticales o superficies horizontales. Superficies cilíndricas verticales o superficies cilíndricas horizontales. La forma de la película va a variar. El efecto de la gravedad puede influir de manera diferente. Entonces, de ahí la complejidad de poder encontrar el coeficiente H. Bueno, existen dos tipos de condensación. Condensación en forma de película y condensación en forma de gotas. La condensación en forma de película es el tipo más común. Se caracteriza por una delgada capa de líquido que se forma sobre la superficie y tiene lugar en superficies limpias, aunque hay otros factores más. Vamos a indicar luego, absorbentes en contacto con vapores no contaminados. Entonces, esta es una superficie fría cuya temperatura S es menor a la temperatura de vapor que está en contacto. Entonces, como hemos explicado, ese contacto con la superficie fría va a generar la condensación y se forma una película de condensado. Esta película de condensado va a cubrir prácticamente toda la superficie, constituyéndose en una resistencia a la transferencia de calor. Este calor transmitido encuentra resistencia y la resistencia se debe a la película de condensado. Bien. En el oculto tenemos algunas cuestiones recomendadas para condensación sobre superficies, ya sean superficies planas o cilíndricas. A ver, las propiedades deben ser halladas a esta temperatura. Se llama temperatura de película. Bueno, también se llama temperatura media de película de tránsito, que tiene una forma diferente a la que hemos visto, ¿se acuerdan? Para condensación, la temperatura de película es igual a temperatura del vapor menos 3/4 de la diferencia temperatura de vapor menos temperatura de superficie. Estas son las ecuaciones recomendadas para superficies verticales. Podemos ver que algunas propiedades llevan el subíndice F. En realidad, todas las propiedades. Estas propiedades deben ser halladas a esta temperatura. G es la gravedad local,
delta H es el calor de condensación, L es la altura de la placa, mu, viscosidad dinámica y diferencia de temperaturas elevados al exponente en cuarto. Esta otra, a diferencia de esta, tenemos el diámetro. Si es un tubo vertical, este diámetro es el diámetro externo. W es el flujo másico de condensado. Entonces, de estas dos, la primera es utilizada más para placas verticales y la segunda para tubos verticales. Vemos que es función del diámetro externo y en este caso es función de la altura de la placa, de la pared. Bien. Para tubos horizontales nos proponen una sola expresión. Aquí también vemos que las propiedades llevan su índice F. Y como se trata de tubos, esta D se refiere al diámetro externo. Ahora bien, N es el número de tubos en la hilera vertical. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un tubo y la superficie fría de este tubo motiva la condensación de un vapor. Aquí está el condensado. Bueno, suponiendo que es esto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta película? Estamos hablando de tubos horizontales. Por la gravedad, las moléculas de condensado van a ir descendiendo y se van a aglomerar en esta región. El espesor de esta parte de la película va a ser mucho mayor que el espesor de esta parte. Acá va a ser muy delgada y aquí va a ser muy gruesa. Como el proceso de la condensación es continuo, entonces se va a ir concentrando cada vez más y más moléculas de condensado acá, hasta llegar a un punto en el que se van a ir desprendiendo en forma de gotas. Y si tenemos un tubo por debajo de este, ¿qué va a pasar? Va a afectar a la película de este tubo. La película de condensado de este tubo va a estar afectado por las gotas que caen del tubo superior. Entonces, esta influencia se hace notar con este número N, que tiene que ver con el número de tubos de la hilera vertical. Si N vale 1, 1 a la 2/3 no hay ninguna influencia, ¿verdad? Y eso es obvio, porque no hay ningún tubo que esté por encima que afecte a la película de condensado. Se manifiesta su efecto cuando N es mayor a 1. 2 a la 2/3 ya es significativo. 3, 4, 5, 10, etc. son valores que van a afectar al valor de H. Entonces, N se refiere a eso. Es el número de tubos en la hilera vertical. Este tipo de condensación hay dentro de tubos horizontales. Estas expresiones nos dan el coeficiente H sobre las superficies. Paredes, tubos. En este caso, tubos sobre la superficie de tubos horizontales. El hecho de que el vapor
esté por fuera de los tubos es la disposición más común, pero podría haber algunos casos muy especiales, muy particulares, donde suceda lo contrario, es decir, el vapor esté dentro de los tubos. Aquí tenemos algunas ecuaciones recomendadas. Indicamos que no es muy común esta expresión, donde vemos diferentes términos y los subíndices. El subíndice L se usa para el líquido, el subíndice B para el vapor, S para la superficie y SAT para la condición de saturación. Por ejemplo, ROS LG corresponde a la densidad de un vapor húmedo, es decir, que está en equilibrio vapor y líquido. ROS L, densidad solo de líquido, Rho sub B, densidad solo de vapor, K sub L al cubo, coeficiente de conducción de la fase líquida, es decir, del condensado. Lo mismo acá, mu sub L, viscosidad de la fase líquida. Y D sería en este caso diámetro interno, porque se refiere a la condensación dentro de tubos horizontales. Diámetro interno, entalpía de la zona bifásica, calor específico del líquido y así. Válido cuando el Reynolds, dada a través de esta expresión, es menor a 35.000. La otra forma de condensación es la condensación en gotas. En este caso se forman diminutas gotas de condensado sobre la superficie, que van aumentando su tamaño hasta que son desplazadas por la gravedad o por el movimiento del vapor. Entonces, por ejemplo, si esta superficie tuviese una pequeña inclinación, las gotas van descendiendo. O si es totalmente horizontal, entonces el vapor que va, digamos, va alimentándose, el impulso de la corriente podría retirar a las gotas. Entonces, el vapor está en contacto con una superficie fría y se forman gotas. Ahora, observamos que no toda la superficie está cubierta. Hay pequeños espacios, pequeños huecos. Eso significa que la resistencia que ofrece no es muy grande comparado con la película, con la condensación en forma de película. Estos pequeños huecos significan que prácticamente no existe resistencia. La resistencia se da en la parte de las gotas. Entonces, eso es lo que podemos observar en primera instancia. Eso lo decimos aquí. En la condensación en gotas, una proporción de la superficie de condensación está expuesta al vapor, razón por la cual la rapidez de transferencia de calor es mayor que la condensación en película, forma de película. Se ha encontrado que los coeficientes de transferencia de calor para condensación en gotas pueden ser de 4 a 8 veces más elevados que en la condensación en forma de película. Y este resultado, alcanzado con la experiencia, es muy interesante. Se puede demostrar que el flujo másico, cuando se forman gotas, es mayor al flujo másico de condensado cuando se forma una película. La demostración es sencilla. Partimos de la expresión de calor. Cuando es en gotas, gradiente sobre resistencia en gotas. El calor en forma de película, cuando la condensación es forma de película. Gradiente sobre la resistencia de la película. Entonces, hemos visto que la resistencia cuando hay gotas es menor que cuando hay película, ¿no? Ahora, complementamos el análisis con esta expresión. Calor en gotas, flujo másico en gotas por el calor de condensación, calor en forma o para película, flujo másico para películas por calor de condensación.
La resistencia en forma de película es mayor a la resistencia en forma de gotas. Entonces, como la resistencia está en el denominador de las expresiones y como el calor en gotas es mayor al calor en forma de película, entonces queda demostrado que, bueno, lo que estamos haciendo aquí es reemplazar esta expresión acá y esta expresión acá. Como delta H está en ambos términos, se simplifica y queda que el flujo másico en gotas es mayor al flujo másico en forma de película. Fue lo que queda demostrado. Entonces, esta verificación de que el flujo másico del condensado cuando ocurre en gotas es mayor al otro caso, motiva, eh, motiva tomarlo en cuenta para constituir eh, condensación o para lograr condensación en forma de gotas. Pero existen varios factores. Aquí indicamos el resumen. La formación de gotas con la condensación depende de la naturaleza del vapor. Se ha encontrado, por ejemplo, que los vapores de hidrocarburos tienen la tendencia a condensarse en forma de gotas. El material de la superficie de condensación. Materiales como una variedad de plásticos dan para la condensación en forma de materiales de condensación en forma de película, pero los plásticos generalmente tienen ese efecto. Y el acabado superficial. Una superficie pulida tiene tendencia a formar gotas de una superficie áspera. Entonces, como un fluido, pues no se puede cambiar su naturaleza y el lograr un acabado superficial pulido, imagínense un condensador compuesto por 100 o 200 o más tubos. Pulir todas las superficies externas del tubos no es una decisión muy práctica, ¿verdad? Entonces, se desechan ambos, la primera y la tercera, y se opta por la media, es decir, la opción 2, el factor 2. Disculpen, Sí, dime. está habiendo mucha interferencia, no se le está pudiendo escuchar bien. No sé si es cosa mía. No entiendo. Sí, ingeniero, desde hace unos minutos. Voy a conectar nuevamente. El volumen. Está bien el volumen. De todas maneras, voy a subir. Ahora está bien, ingeniero, sí, ya se ha perdido el ruido que Ah, le ya. estoy... Qué bueno. Qué bien que se haya solucionado. Decía, de estos tres factores, el que es más factible es el segundo. Y se logra recubriendo una superficie metálica con un material, una variedad de plástico que se llama teflón. Entonces, es cierto que significa una inversión económica, pero esa inversión económica tiene resultados muy interesantes. Lograr que el flujo másico de condensado se incremente de 4 a 8 veces más respecto de la condensación en forma de película. Entonces, este resultado justifica la inversión de recubrir las superficies con materiales que posibiliten la condensación en forma de gotas. De todas maneras, la explicación sobre el coeficiente de condensación en forma de gotas cuando la superficie es de cobre. Entendemos que es un cobre pulido, lámina de cobre o tubería de cobre.
Podemos encontrar este coeficiente en función, perdón, un ratito. Disculpe. Decía, podemos encontrar este coeficiente en función de la temperatura de saturación de ese vapor en un rango comprendido entre 22 y 100 grados. Y para temperaturas mayores a 100 tenemos un valor constante. En la búsqueda que yo hice para esta información no he encontrado más que esta. Pese a que, como decía la búsqueda, unos 4 o 5 libros, pero no hay mucha información. Por eso que en los cálculos más nos basamos en la formación de la película de condensado en forma de película. Y estas son las expresiones para el H o la condensación en forma de película. Los problemas están más enfocados a condensación en forma de película. Bien, ahora veamos el fenómeno de la ebullición. Cuando un fluido confinado en un recipiente se calienta desde abajo y la adición de calor es lenta, se observa la formación de vapores en la superficie libre. A medida que aumenta el flujo de calor, se forman burbujas en la superficie del elemento de calefacción, las cuales cambian de tamaño mientras suben por el fluido. Además de la evaporación en la superficie libre, esta formación de burbujas con la agitación que le es propia se denomina ebullición. El comportamiento de un fluido durante la ebullición depende en gran parte del exceso de temperatura, que es la diferencia de temperaturas de la superficie y la temperatura de saturación del fluido, medido a partir de la temperatura de ebullición del fluido. La figura que vamos a mostrar enseguida indica 6 regímenes diferentes para la ebullición en el recipiente típico. La curva de flujo de calor se denomina comúnmente curva de ebullición. El estudio de la ebullición es muy complejo. En esta gráfica vemos el flujo de calor por unidad de área y al mismo tiempo el coeficiente de transferencia de calor H versus el exceso de temperatura de superficie menos temperatura de saturación. Se identifican 3 etapas principales: una etapa de evaporación en la superficie libre, otra de ebullición en núcleos y otra de ebullición en forma de película. Cada etapa tiene a su vez subetapas. La primera es única, hay convección libre. En la segunda hay 2 subetapas. La subetapa o la identificada con 2 burbujas individuales, burbujas de columnas, película inestable, estable, y la radiación afecta a la película. Para entender un poquito mejor esto, vamos a ilustrar vamos a suponer un recipiente y vamos a analizar lo que pasa. En estos diferentes casos, el calor se suministra de manera constante por la base. Entonces, la temperatura
paulatinamente va incrementándose, porque este aporte, como es continuo, va aumentando la temperatura de superficie. El gradiente va aumentando. En un principio, se crean condiciones de convección libre, es decir, no hay formación de burbujas. Las moléculas frías en contacto con la superficie caliente van aumentando su temperatura y se vuelven más livianas, como hemos visto en la parte de convección natural. Estas moléculas van ascendiendo por el cambio de densidad que sufren. Entonces tenemos moléculas que ascienden y ese movimiento es apenas visible. Hay movimiento de esta forma. Sin embargo, podemos observar en la superficie la formación de una capa muy tenue, apenas visible de vapor. Hay formación de vapor, pero es apenas visible. No hay burbujas. En esta subetapa de burbujas individuales, se forman burbujas pequeñas, pero de manera desordenada. Y estas van ascendiendo en toda la masa. Entonces, aquí ya vemos formación de vapor de manera más visible. Son pequeñas burbujas individuales. Bien, llegamos a esta etapa. Estamos aumentando la temperatura de superficie, por tanto, se forman burbujas más grandes y van ascendiendo estas en forma de columna. Hasta llegar a un punto máximo de calor. El punto B es un punto muy importante, se llama punto de quemado. Vamos a ver luego la justificación. Entonces entendemos que las burbujas son más grandes y ascienden en forma de columna. Pero vemos que el calor empieza a descender y consiguientemente el coeficiente de convección también. Esto es porque esta formación de burbujas ahora abarca a toda la superficie. Son burbujas planas y prácticamente no hay diferencia entre líquido y vapor. Al cubrir toda la superficie, actúan como es decir, generan una gran resistencia al paso del calor, porque cubren toda la superficie. Ya no tenemos una película, es todo vapor. Entonces, por esa razón, al aumentar la resistencia, disminuye el calor transmitido, hasta llegar a un valor mínimo. Si en esta etapa la película es inestable, luego se va estabilizando y otra vez empieza a subir y sube la tasa de calor porque aparece otro mecanismo que es la radiación. Entendemos que la temperatura de superficie ha llegado a un valor tan grande que genera otro mecanismo que es la radiación. Entonces aquí tenemos una combinación de radiación más convección. El coeficiente también va a ser un coeficiente combinado, radiación más convección, y empieza a subir otra vez tanto el calor como el coeficiente. Entonces, así de esa manera se desarrolla el proceso de cambio de fase. Por supuesto que para cada etapa hay una expresión de dónde obtener el coeficiente H. Hay un H para la etapa 1, hay un H para la etapa 2.
hay un H para la etapa 3 y así. H para la etapa 4, en fin. Entonces, cada etapa es muy diferente. Tiene sus propias características, por tanto, las expresiones obtenidas para obtener H, más que todo son expresiones empíricas, productos de la experiencia que de un análisis matemático. Sin embargo, este punto, decía, constituye un límite en la aplicación de la teoría. ¿Por qué? Porque este punto B tiene que ver con temperaturas muy elevadas y que afectan a las propiedades de los materiales. En este caso, el material sería el material de la base. Si este es un recipiente que contiene un líquido, entonces la base está sometida a la temperatura, es decir, al calor entregado, y genera una temperatura superficial T sub S. Entonces, si esa temperatura es muy grande, es excesiva, van a haber cambios no solo en las propiedades mecánicas, sino también tal vez en la estructura, en las propiedades químicas, etcétera, etcétera. De ahí que este punto es un punto muy importante que se toma en cuenta en el diseño. Aquí estamos explicando con cierto detalle. Régimen 1, el calor se transfiere por convección natural. Régimen 2, empiezan a aparecer burbujas en la superficie de calefacción y suben en forma individual hasta la superficie libre. Etapa 3, o régimen 3. La acción de la ebullición se hace tan fuerte que las burbujas individuales se combinan unas con otras rápidamente para formar una columna de burbujas de vapor que llega hasta la superficie libre. 4. Las burbujas se forman tan rápidamente que cubren la superficie de calefacción, evitando que nuevas burbujas o nuevas partículas de fluido se pongan en contacto con ella. La resistencia de la película se incrementa, reduciendo el flujo de calor, y la rapidez de transferencia de calor disminuye, aumentando la diferencia de temperatura. Debido a que la película se desvanece y reaparece intermitentemente, este régimen es muy inestable. Régimen 5. La película sobre la superficie de calefacción se hace estable. Cuando el gradiente llega a unos 1000 grados Fahrenheit, la transferencia de calor por radiación empieza a tener importancia, se hace predominante, y el flujo de calor vuelve a aumentar cuando aumenta el gradiente. Y la etapa 6 o régimen 6, la radiación afecta totalmente a la película. El flujo de calor pico, el punto B, se llama punto de quemado. ¿Por qué? Este punto constituye un valor límite en el cálculo y diseño de los generadores de vapor, ya que tiene que ver con el efecto de la temperatura en las propiedades de resistencia mecánica del material utilizado. Entonces, esta es la razón por qué cuando se hace el diseño de evaporadores, de calderos, solamente se abarca hasta esta etapa. El punto de referencia es este, porque después la temperatura superficial se hace grande y aparece la radiación, etcétera, etcétera. Entonces se hace mucho más complicado el análisis. Entonces decía, si queremos diseñar un cambiador, en este caso un evaporador o un caldero, debemos tomar en cuenta qué es lo que queremos. Queremos calentar el agua, es decir, que sea un caldero solamente como generador de agua caliente, pues no vamos a entrar a la etapa de ebullición, solamente vamos a trabajar tal vez en esta etapa. Queremos un vapor o un generador de vapor, un caldero que genere vapor, y vamos a tener que abarcar esta etapa 3. Algunos
prefieren trabajar directamente con el H para la etapa 3. Otros prefieren trabajar con un valor medio, H1 más H2 más H3 sobre 3, con ese H en el diseño. Entonces los criterios son diferentes, pero se toma en cuenta este punto B como un límite para la aplicación en diseños. El problema de superar esta temperatura es muy visible. Yo, bueno, en mi experiencia tuve ocasión de ver este problema en un caldero pirotubular. Voy a hacer un esquema rápido. El tema de calderos ustedes lo van a ver más adelante tal vez. Y estoy dibujando un esquema simple para mostrar este efecto. Entonces aquí tenemos el quemador. Es un quemador de tiro o de aire forzado y genera una llama que se extiende a lo largo de este tubo. Este es el tubo de fuego. Y estos son los tubos de humo. O sea que los humos que se generan, portadores todavía de un contenido de energía interesante, entregan al agua cuando hacen este recorrido. Y luego, a través de una chimenea, se expulsan al medio ambiente. Entonces los gases salen y se pierden. El agua está en contacto con los tubos los tubos de humo y el tubo de fuego. Es decir, el agua está acá, a este nivel más o menos. Y está en contacto, decía, con los tubos de humo y los tubos de fuego. Bueno, este es un esquema aproximado de un caldero pirotubular con tubo de fuego. Por algún motivo, tal vez el control a nivel no funcionó en algún momento y el agua contenida era poca. La entrega de calor motivó que esa agua se evapore y aumente de presión, convirtiéndose en vapor recalentado. Entonces, la presión ejercida por ese vapor recalentado empujó a esta superficie, deformándola en principio ligeramente. Entonces se dan cuenta, la presión de ese vapor recalentado ha empujado esta superficie y la ha deformado. Pero el problema mayor es que esta deformación ha originado un impacto directo con la llama. Impacta directamente con la llama. Y eso hace que su temperatura cada vez vaya aumentando. Por tanto, con el tiempo la deformación va a incrementarse. Y el impacto cada vez va a ser mayor. ¿Se dan cuenta del peligro que existe?
Bueno, yo tuve ocasión de ver, como les decía, un caldero que tenía este problema. Mirando por la mirilla, que en la mirilla pude ver cómo impactaba la llama con esta zona deformada. Entonces de ahí la importancia de la temperatura, que puede cambiar las propiedades mecánicas, puede hacer más dúctil o en algunos otros casos más quebradizo, y eso sería peor, o cambiar propiedades químicas o estructurales del material. Por eso es que ese punto B tiene su importancia. Bien. Para el agua tenemos ecuaciones recomendadas, ecuaciones simplificadas. En el PITS encontramos esta información. Como el agua es el fluido más utilizado en procesos de ebullición, es decir, cambio de fase, la tabla mostrada incluye algunas relaciones simplificadas para la ebullición de agua a presión atmosférica. En estas fórmulas las constantes no son adimensionales. Por tanto, debe tenerse el cuidado de expresar las cantidades en las unidades indicadas en la tabla. El coeficiente de transferencia de calor a una presión P se calcula mediante la relación. Este coeficiente H sub A es el coeficiente a la presión atmosférica normal. A nivel del mar, esa presión es 1,0332 kilogramos por centímetro cuadrado, por ejemplo. Y P es la presión en el lugar donde queremos emplazar, por ejemplo, el equipo. Si es Cochabamba, sabemos que la presión es aproximadamente el 75% de la presión atmosférica. Entonces, de esa manera se corrige el valor de H para la presión a la que queremos. Entonces, las ecuaciones. Para superficies horizontales, esta es la ecuación recomendada, pero la condición que debe cumplir es que el flujo de calor sea menor a 5000. Para recipientes anchos tenemos otra expresión, pero para un rango comprendido entre 75.000 y 5.000, y así. Para diferentes configuraciones tenemos ecuaciones recomendadas y sus condiciones. Entonces, especialmente en el diseño de calderos, se deberían tomar en cuenta estas expresiones. Bueno, yo desconozco cómo se hace este tratamiento en la materia correspondiente. Seguramente cuando ustedes lleven la materia van a poder tener la ocasión de comparar. No sé si son estas las expresiones, o son expresiones empíricas, o son otro tipo de expresiones. Bueno, eso con el docente ustedes van a ver, pero ya tienen una idea de cómo poder calcular ese coeficiente que interviene en el diseño de los calderos principalmente. Bien, para completar esta parte, tenemos un problema planteado que dice: para el calentamiento de una corriente de agua desde 20 hasta 80, se hace pasar por el interior de un tubo horizontal de hierro de 3/4 de pulgada, en cuyo exterior se condensa vapor de agua saturado a 5 kilogramos por centímetro cuadrado de sobrepresión. Perdón, un momentito. Calcúlese la longitud del tubo para el caudal de agua de 36 litros por minuto. Se conoce la temperatura de superficie es 117,5 grados centígrados. Vamos a ver que esa temperatura es muy importante. Entonces, en la figura mostramos el tubo dispuesto de manera horizontal. El fluido que circula por el interior es agua. Las dimensiones del conducto, diámetro exterior y longitud. La longitud es lo que queremos averiguar. Rodeado de vapor saturado
que al condensar forma una película exterior, es la película de condensado. Entonces, del balance, tenemos que el calor sensible ganado por el agua que circula por el interior es igual al calor de condensación. Como tenemos una superficie fría en contacto con el vapor, entonces el calor se dirige del vapor a la superficie fría y por tanto también a través de la pared al agua, que actúa como un fluido refrigerante. Es decir, gana calor, eleva su temperatura de 20 hasta 80. La expresión de calor por condensación, área superficial, coeficiente de condensación, diferencia de temperaturas, vapor menos superficie. El área está en función de la longitud que estamos buscando. H sub C0, coeficiente de condensación, que lo vamos a calcular, temperatura del vapor, temperatura de la superficie. La otra expresión es la expresión de calor sensible ganado por el fluido interno, que es el agua. Flujo másico por el calor específico y por el gradiente. El flujo másico se calcula mediante la expresión velocidad, sección transversal, densidad. La densidad a la temperatura de entrada es T sub 1. Empezamos calculando el calor sensible, el flujo másico. El producto de volumen por sección transversal nos da el caudal. El dato que nos da el problema es caudal. Entonces hallamos la densidad a la temperatura de entrada, que es 20, su valor es este. Reemplazando, encontramos un flujo másico de 2156,1 kilogramos por hora. Reemplazamos en la expresión de calor sensible considerando el calor específico para el agua 1. Y este es el valor. Vamos ahora al calor por condensación. Como tenemos como dato el diámetro normalizado 3/4 de pulgada, de tablas obtenemos sus dimensiones, diámetro interno, diámetro externo. Bien, necesitamos la temperatura del vapor, pero solamente tenemos la presión del vapor como presión o como sobrepresión. Acá está. Se trata de vapor de agua saturado a 5 kilogramos por centímetro cuadrado de sobrepresión. ¿Qué significa esto? Ustedes, todo lo que es presión lo han estudiado seguramente en mecánica de fluidos o en termodinámica. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si consideramos el nivel que se encuentra a 0 atmósferas o 0 kilogramos por centímetro cuadrado, nivel de referencia 0. Sobre este nivel de referencia 0 tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica. También llamada presión barométrica. Esta es la presión atmosférica. Sobre el 0 tenemos la presión atmosférica. Bien, mediante un instrumento llamado manómetro, medimos esta presión. La presión medida por un manómetro es sobre la presión atmosférica. O sea que se trata de este valor. Este es el valor medido por un manómetro, por eso se llama presión manométrica o de sobrepresión. Entonces ya estamos entendiendo ese término.
es sobre la presión atmosférica. Y si queremos obtener la presión absoluta, tomando en cuenta esta presión manométrica o sobrepresión, la presión absoluta obtendrá este valor. Esta presión absoluta, entonces, como ven, se obtiene como la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. O sea, presión absoluta igual a presión atmosférica más la presión manométrica. Bien, ahora, si medimos la presión mediante otro instrumento que se llama bacómetro, ¿qué medida nos va a dar? Nos va a dar esta medida, la presión bacométrica. O sea, el vacío podemos medir con un instrumento que se llama bacómetro y nos va a dar este valor, presión bacométrica. O sea, el valor es esta magnitud, esta distancia. A esto llamamos presión bacométrica. Por tanto, si queremos medir la presión absoluta, lo vamos a hacer como esta diferencia. Esta va a ser la presión absoluta cuando tenemos una presión de vacío, presión bacométrica. O sea, para presiones de vacío, la presión absoluta va a ser presión atmosférica menos presión bacométrica. Esta es la presión manométrica. Bien, a estas dos presiones, en forma genérica se las llama presiones relativas. Por eso se escribe una expresión para la presión absoluta como la suma de la presión atmosférica más menos la presión relativa. Entonces, la presión relativa es positiva cuando es manométrica. La presión relativa es negativa cuando es una presión bacométrica. Entonces, este es el análisis básico que relaciona las presiones relativas con las presiones absolutas. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos es una presión manométrica, es sobre la presión atmosférica. Es cierto que aquí no dice presión atmosférica, sobre presión atmosférica, simplemente dice sobre presión. Entendemos que es sobre la presión atmosférica, por tanto es una presión manométrica. Por tanto, la presión absoluta debemos obtenerla mediante esta expresión, porque es una presión positiva. La presión atmosférica va a ser la presión a nivel del mar, y la presión manométrica es esta presión de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, espero que con este pequeño repaso tengamos una idea clara de cómo manejar los datos de presión relacionados con el vapor. Bien, aquí estamos haciendo la suma de presión manométrica más presión atmosférica para obtener la presión absoluta. La presión manométrica 5 kilogramos por centímetro cuadrado y la presión atmosférica para Cochabamba más o menos 0,75. Resultado 5,75. Ahora, con esta presión absoluta vamos a la tabla de propiedades del vapor saturado y hallamos la temperatura a la que se encuentra el vapor, la entalpía del líquido y la entalpía de vapor. En realidad, lo que nos interesa más es esta temperatura, pero vamos a ver
el uso de estos dos otros datos para hacer otra verificación. Teniendo la temperatura del vapor, podemos hallar la temperatura de película. Tenemos como dato la temperatura de superficie. Entonces, la temperatura de película es 127,2 grados centígrados. De la tabla A5, propiedades del agua, a la temperatura de película hallamos la densidad, la viscosidad, el coeficiente de conducción, y también en esa tabla existe lambda, y lambda es lo mismo que calor de condensación. Lambda es igual a delta H. En muchas expresiones utilizamos delta H. Entonces, es lo mismo que lambda. Bien. Ahora, si a la temperatura a la que se encuentra el vapor, que es 156,4, hallamos lambda, el valor es este. Pero esta tabla es para una atmósfera y nosotros tenemos 5,75 atmósferas. 1 kilogramo por centímetro cuadrado es más o menos una atmósfera. Nos recordemos que una presión atmosférica es 1,0332 kilogramos por centímetro cuadrado. Redondeando, esto es prácticamente 1 kilogramo. Entonces, si esta tabla ha sido elaborada para una atmósfera, y aquí tenemos 5,75 atmósferas, este valor será correcto, obtenido de esta tabla. Podemos hacer una verificación. Delta H significa la diferencia de entalpías de vapor líquido. Como ya tenemos las entalpías a la temperatura de 156,4, que es vapor a la presión de 5,75 atmósferas, entonces el resultado nos da este valor, 499,8. Si comparamos ambos, hay muy poca diferencia. Por eso podemos constatar de que la presión no influye en el calor de condensación, o influye muy poco. Por tanto, en los cálculos, con cierta garantía, podemos tomar lambda igual a delta H para una atmósfera, pese a que la presión no es una atmósfera, es 5,75 atmósferas en este caso. Los resultados son muy parecidos. Entonces, con cierta garantía podemos trabajar con lambda de la tabla A5. Bien, teniendo los valores, reemplazamos en la expresión para tubo horizontal. Como se trata de un solo tubo, n vale 1. Aquí está el valor de 1, los demás términos son reemplazados y obtenemos un coeficiente de condensación de 8.482,87 en unidades kilocalorías por metro cuadrado hora grado centígrado. Y reemplazamos en la expresión de calor por condensación. Recordemos que en el área está la incógnita, que es la longitud. Reemplazamos los valores y tenemos la expresión de calor de condensación en función de la longitud L. Y hemos obtenido el calor sensible. Igualamos ambos y de ahí despejamos L y encontramos 4,7 metros. Entonces, de esta manera se ha resuelto este problema. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Está claro? Bien. Tengo un problema propuesto que ustedes, sugiero que lo resuelvan, pero todo depende de ustedes.
Aquí tenemos agua saturado a 1,8 atmósferas técnicas. Fíjense en el dato, en este dato que se da en el problema. No dice si es de sobrepresión, no dice si es atmosférica, no dice si es vacuométrica o de vacío, en fin. Simplemente nos dice a 1,8 atmósferas técnicas. Entonces, cuando nos dan esta información, entendemos que se trata de una presión absoluta. La presión absoluta es 1,8 atmósferas técnicas. AT significa atmósferas técnicas. Y una atmósfera técnica es igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, hay que tomar en cuenta esta forma de presentar la presión. Aquí directamente entendemos que es presión absoluta. Y con esa presión absoluta, que sería 1,8 kilogramos por centímetro cuadrado, nos vamos a la tabla y encontramos la temperatura de ese vapor. Entonces, aquí tenemos las respuestas. Comparen el resultado obtenido con esta respuesta. Si coincide, está bien. Si hay una pequeña diferencia, bueno, no importa. Entonces, a ver, resuélvanlo. Y si encuentran alguna dificultad, pues lo comentamos, lo analizamos en la siguiente clase. Bueno, chicos, eso sería todo por esta clase. Vamos a vernos con otro tema la siguiente clase, que sería el día lunes. Este material les voy a enviar. Entonces, eso sería todo. Bueno, me despido hasta la semana que viene, el día lunes.